Acompáñenme a orar, por favor, antes de ir a las Escrituras, a meditar en ellas. Amado Dios, gracias te damos, Padre. Gracias porque hoy nos has dado la oportunidad de estar acá reunidos y poder, Señor, elevar oraciones a ti, cánticos, reconocerte como nuestro único y buen Dios. Pero hoy, Señor, también queremos rogar que hables y transformes nuestros corazones. Señor, venimos necesitados de ti, Señor. Por eso estamos acá, porque te necesitamos, Señor. Queremos escucharte, queremos, Señor, meditar en lo que tienes para nosotros y queremos, Señor, ser transformados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento, sabiduría, pero sobre todas las cosas, Señor, a tener la fortaleza para poner en práctica, Señor, todo lo que usted demanda de nosotros, los desafíos que tenga para nosotros hoy. Gracias te damos, Padre, porque usted va a hablar una vez más a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les comentaba, desde esta semana comenzamos una nueva serie de sermones en las celebraciones familiares de día domingo que hemos titulado El Reino de Dios. Y cuando hablamos de la palabra reino, la verdad es que tal vez muchos de nosotros se nos viene a la mente, tal vez como ven en la imagen, un trono con un rey, ¿verdad? Cuando hablamos de reino, tal vez lo primero que se viene a la imagen es un trono con un rey. Y no solamente por lo que hemos visto o leído tal vez en la Biblia, sino lo que hemos podido conocer en la historia, sabemos que en la antigüedad había muchos reinos en diferentes épocas, donde seguramente había algo que identificaba a cada reino, es que había un trono, había un rey. Pero además de haber un rey y un trono, había también un pueblo, había también jerarquías, había también niveles sociales, o había un sitio donde se decía, allá mora ese reino. Allí está el castillo, ahí está el lugar donde ese reino se mueve. Pero también sabemos que los reinos tenían ejércitos, los reinos no estaban tal vez solo en un sitio, muchas veces llenos de avaricia, de poder. Esos reyes mandaban a su pueblo a luchar para conquistar a otros reinos o expandirse. Y así es lo que de alguna manera por la historia o por lo que leemos también en la Biblia encontramos o nos hacemos la idea de lo que eran los reinos. Pero la pregunta es, ¿hoy en día hay reinos así? La mayoría podemos decir, no tanto tal vez. Yo he escuchado por ahí que hay una reina en Inglaterra, por ahí que hay todavía ciertas monarquías, ¿no? Y la verdad ya los reinos se acabaron. Bueno, yo meditaba bastante y yo creo que en la actualidad también hay reinos. Pero hay reinos que ya no son como en el pasado, sino reinos que de alguna manera en las que nosotros podemos ser parte sin darnos cuenta. Por ejemplo, hoy en día tenemos reinos políticos, nuestras naciones están divididas por, de alguna manera, límites geográficos y cada nación tiene alguien que gobierna, decimos, ¿verdad? Entonces, en muchas naciones, esa persona que gobierna termina siendo una semejanza de rey, porque muchas veces pueden ser gobiernos muy autoritarios, otros disque democráticos, pero disfrazados de democracia, porque democracia no tienen nada, y terminan ejerciendo un poder y una autoridad sobre un pueblo, muy parecido a lo que veíamos en el pasado. Y el lugar donde se ejerce ese reino, muchos conocemos como los países, las naciones hoy en día. Entonces también tenemos hoy en día reinos más políticos, les podemos llamar así, donde los vemos hoy en día. Y vemos que hay un pueblo, hay leyes, hay un lugar que ocupan, hay personas que gobiernan, y es una semejanza a esos reinos antiguos también. Pero más allá de eso, también tenemos muchas veces reinos culturales o reinos ideológicos. Personas que han adoptado una idea, una ideología, una causa por la cual viven y dan su vida. Por ejemplo, hoy en día tenemos la ideología de género muy conocida, la cual muchas personas piensan y dicen que todo lo que nosotros conocemos como familia, como sexo masculino, femenino, es una construcción de la sociedad. Debemos abolirla, debemos hacerla a un lado porque debemos abrirnos hacia una nueva ideología de igualdad, de amor, y se promulga eso y muchas personas están dando su vida por esa causa. Y son parte, sin darse cuenta tal vez, de un reino donde en ese trono hay una ideología, hay una verdad que ellos han creído y que quieren promover y que incluso, si hay otros que están en desacuerdo, pues los cancelan, dicen en las redes sociales, los funan, los hacen a un lado. Hay muchas y reinos donde el trono es ocupado por una ideología, una causa, que muchas veces no tiene nada que ver con
las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, pero debemos reconocer que también son una especie de reino cultural, ideológico. Lastimosamente también hay reinos religiosos. Hoy en día hay muchas religiones en el mundo donde en el trono o hay un conjunto de normas o reglas que uno debe seguir para ajustarse a ese reino, o tal vez hay una persona ahí, una persona que le llaman apóstol, profeta, enviado de Dios, y esa persona es la máxima autoridad. Y hay muchas personas que, siendo parte de ese reino religioso, viven para eso que se es dicho desde ese trono, que a veces termina siendo un púlpito. Y hay también reinos religiosos donde hay cosas que nada tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra. También hay reinos personales. Es decir, ¿cómo son esos reinos personales? Sí, hay personas que se creen rey, donde su orgullo y su ego está en ese trono y todos los demás tienen que servirle a esa persona. Esas personas son las que muchas veces están haciendo y deshaciendo con los demás con tal de que sus propios sueños se cumplan y se hagan realidad. Yo no sé si usted se ha encontrado con una persona egocéntrica y orgullosa alguna vez. Cuando usted está al lado de una persona egocéntrica y orgullosa, muchas veces usted siente que usted no vale mucho. Tanto como sus propios sueños y su propia personalidad tiene valor. Y esas personas son las que de alguna manera humillan, las personas que de alguna manera someten a otros, manipulan a otros para sus propios fines. Y esos son reinos personales, donde hay personas que creen que ellos son los reyes, no solo de su vida, sino de su entorno. Y los demás podemos ver eso y decir, ¿qué persona para más egocéntrica, orgullosa? O a mí no me gusta estar cerca de ese tipo de persona porque me siento a veces menospreciado. Bueno, hay personas que han pensado que sus propias vidas son un reino y todos los demás tienen que estar allí para servirles y adorarles y de alguna manera lograr o que lo ayuden a lograr sus propios fines. También hay reinos de poder y de dinero. Reinos de poder y dinero donde quien se sienta en el trono son las riquezas. Y ahí tal vez muchos de nosotros nos podíamos identificar en cierta parte de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones en función de cuánto dinero vamos a ganar o no? No digo que esté mal trabajar, no digo que esté mal poder tener ganancias para nuestra familia o ejercer mayordomía correctamente como dicen las Escrituras, pero hay gente que vive solo para obtener poder y dinero, a costa de lo que sea, sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de límite. Y esos son reinos terrenales actuales que se manifiestan hoy en día a través, por ejemplo, de personas que viven solamente para comprar cosas, consumir cosas y obtener más logros terrenales. Y ojo, se disfraza de algo bonito, dice, no, es que las personas no tenemos que ser mediocres. E incluso en las iglesias enseñamos eso también, ¿no? Es que los cristianos estamos llamados a ser hijos de Dios prósperos y victoriosos y exitosos. Pero sin darnos cuenta, vamos mezclando un poco lo que el Señor enseña en su palabra con reinos terrenales donde quien se sienta en el trono no es Dios, sino el dinero y las riquezas y el poder. Hoy en día en nuestro país sabemos que hay mucha delincuencia y cuando se van a ver las causas de todo este problema social que tenemos en Ecuador, todo tiene que ver con gente que quiere poder y dinero haciendo cosas ilícitas. Por ejemplo, el tema de las vacunas y más allá el tema del narcotráfico. Y así vamos escalando y nos damos cuenta que quienes causan todo eso son personas, no solamente quienes ocupan ese trono, los que mal llamamos, o bien llamamos narcotraficantes o líderes de grupos delictivos, sino que también quienes son parte de allí, porque si usted le pregunta a uno de los jóvenes o adolescentes que son parte de estas bandas delictivas, ¿por qué estás allí? Y la mayoría te responde porque me pagan bien, porque me pagan mejor de lo que me pagaría en cualquier trabajo, y entonces por eso quiero ser parte. Entonces la pregunta es, ¿a qué reino sirve esa persona? ¿En qué reino es parte? Bueno, de un reino que busca poder, dinero, riqueza, posición, no lo sé. Y esos son los reinos que tenemos hoy en día. Y yo reflexionaba y decía, sí, es verdad. Aquí ya la pregunta no es si hay un reino o no, sino a qué reino cada uno de nosotros le servimos y pertenecemos. Pero las Escrituras dicen, ¿y por qué lo menciono como introducción? Porque cuando vamos a la Biblia, las Escrituras mencionan que Jesús vino a hablar y anunciar el reino de Dios.
que también en el Evangelio de Mateo lo encontramos como el reino de los cielos. Pero este reino que Jesús enseña y promueve es un reino completamente diferente a todo lo que acabo de mencionar antes. Ya sean reinos políticos, culturales, geográficos, ideológicos, religiosos. El reino que Jesús vino a proclamar es un reino completamente diferente. Y yo quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1, por favor, versículos 14 y 15. Si usted no tiene Biblia, puede alzar la mano y alguien le puede acercar una Biblia. No vamos a escribir allí en las diapositivas los versículos. La idea es que traigamos nuestra Biblia o prestemos una a la entrada y podamos ir a las Escrituras y podamos leer. O tal vez si usted tiene en su teléfono también lo puede hacer. Con tal de que no se distraiga, por favor. Desactive ahí los datos, no sé. Y no se distraiga con los mensajes, con los estados de WhatsApp, con las notificaciones de Facebook. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice así, en versión Reina Valera, Marcos 1, versículos 14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vuelvo a repetir. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y esa es la primera parte que vamos a estar meditando, cómo el mensaje que hablaba Jesús era un mensaje de un reino que se había acercado y había llegado a la tierra junto con él. Cuando Jesús predicó un mensaje al que llamamos como buenas nuevas o un mensaje de buenas noticias, al que llamamos evangelio, esas buenas noticias venían de un lugar, venían de algo más grande que era el reino de Dios. Si usted lee nuevamente, dice que predicaba el evangelio ¿de quién? Del reino de Dios. No era cualquier mensaje sacado de cualquier libro, era un mensaje que venía del reino de Dios. Entonces, a veces es contrario a lo que muchas veces escuchamos o creemos que Jesús decía. La gente a veces ha resumido esas buenas noticias como: Jesús me ama mucho y Jesús quiere lo mejor para mí, que todos seamos felices. Y allí resumimos todo lo que Jesús quiso decirnos, pero en realidad, al contrario de lo que muchos creen, porque no leemos la Biblia, es que Jesús hablaba más allá de un mensaje de buenas noticias, es que había un reino detrás de ese mensaje. Y si usted va a las Escrituras y cuenta las veces que se menciona, al menos en el Nuevo Testamento, el reino de Dios o el reino de los cielos, va a encontrar al menos 100 referencias acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Y referencias acerca del evangelio o un mensaje de salvación va a encontrar la mitad más o menos, unas 50 veces. O sea, Jesús lo que más predicó y lo que más mencionó y lo que más hizo énfasis fue en el reino de Dios. Y ese reino de Dios que se había acercado a la tierra en Jesucristo tenía un mensaje. Entonces hay algo más allá de lo que nosotros conocemos como evangelio, las buenas noticias de salvación. Que algunos, como les digo, se han quedado solo en el Jesús que es buena gente, que me amó y que de alguna manera quiere que seamos todos felices. Porque Él es amoroso, misericordioso y Él quiere sanarnos y Él quiere darnos muchas cosas. Hay algo detrás que se llama, o por encima, que se llama reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estar meditando no solo hoy, sino a lo largo de todas estas semanas. ¿Qué es el reino de Dios? Él dice que ese reino se ha acercado a la tierra y llama a las personas a creer en esas buenas noticias, en ese mensaje y arrepentirse de sus pecados. Ese reino de Dios, que para muchos era lejano, que venía de los cielos, de Dios, ahora Jesucristo dice se ha acercado. Está aquí en medio de ustedes. Pero en el versículo que acabamos de leer, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este reino que Jesús proclamaba no era un reino en el que solamente Él era parte como un ciudadano más o como un conocedor de ese reino,
sino que si vamos a las Escrituras y comenzamos a indagar más acerca de ese reino, lo primero que vamos a encontrar es que cuando Jesucristo habla del reino de Dios, lo primero que quiere hacer énfasis y que la gente pueda reconocer era quién era el rey de ese reino. Claro, dice el reino de Dios. Y todos para esas alturas veían a Jesús tal vez como un profeta, como un maestro. Decían, claro, sí, ya entendemos ese reino que viene de Dios. Pero cada vez que Jesucristo expresaba acerca del reino de Dios, por ejemplo, los discípulos, no solamente que se instruyeron con Él y estuvieron ahí aprendiendo de sus enseñanzas, sino que luego, por ejemplo, el apóstol Pablo les enseñaba a las diferentes iglesias a través de cartas y les expresaba acerca de quién era ese rey. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Filipo y les dice a los filipenses, a los cristianos, les dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Estoy leyendo una nueva traducción viviente. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso decía Pablo acerca de Jesucristo, enseñándole a los creyentes. Porque a pesar de que muchos de los discípulos habían estado con Él y mucha gente había querido comprender quién era Jesús, tal vez muchos no entendían que Jesucristo es el rey de ese reino que Él anunciaba. ¿Por qué? Porque las Escrituras declaran que Jesucristo mismo es Dios. Que Jesucristo mismo es Dios. Y si Él hablaba del reino de Dios, está hablando de su propio reino. Y por eso Él decía, el reino de los cielos se ha acercado hoy. El tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, porque allí estaban esos hombres frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, no lo entienden y tal vez muchos no lo entendemos porque decimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿A dónde se ha visto cosa semejante de que un rey lleno de gloria y de majestad, peor si es Dios, va a venir y rebajarse y caminar entre pecadores? Eso era inconcebible, por ejemplo, para la religión judía, porque los fariseos y los sacerdotes de la época, ellos hasta le tenían prohibido a los que estaban de alguna manera más cercanos a Dios sirviendo en el templo, que se pudiesen sentar siquiera a la mesa con pecadores. ¿Y cómo fuese posible que un disque maestro o profeta o enviado de Dios, como ellos pensaban que era Jesús, venga a decir que había un reino de los cielos y Él era, de alguna manera, el rey? Si Él era Dios, entonces no tenía que contaminarse, porque sabemos que las Escrituras hablan de que Dios es santo. ¿Y cómo puede ser posible que eso vaya en contra del reino que ellos tenían? Y era un reino religioso. Era un reino de una religión en la cual tenían puesta toda su confianza y su fe en esa religión y en las normas que esa religión promulgaba o estipulaba. Y ellos decían, esa religión que nosotros vivimos, los judíos decían, viene de Dios. Entonces por eso hay que cumplir la cabalidad. Y cuando tenían al mismísimo rey, dador de esa ley, enfrente de ellos, no lo supieron reconocer. Porque ellos estaban inmersos en un reino religioso que no les permitió ver y reconocer que Jesucristo era el rey de ese reino de los cielos que él anunciaba. Y que el reino de los cielos ya se había acercado. Y estaba ahí presente en Jesucristo. No lo podían reconocer. Así como nosotros hoy también como cristianos, muchas veces que decimos, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió en la cruz, no aprendemos a reconocer y a entender qué significa el reino de Dios y que Jesucristo es el Rey. Jesucristo nunca se jactó de ser el Rey de ese reino, pero hasta sus verdugos lo reconocieron irónicamente como tal. Mateo capítulo 17, por favor, vayamos a meditar un poco en este acontecimiento. Cuando Jesucristo es llevado para ser muerto a la cruz, Él primero pasa una especie de juicio. Mateo capítulo 17, versículos 11, por ejemplo, dice que Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?
Le pregunta el gobernador y Jesús le contesta. Al menos en Mateo solo narra eso. Si usted va a Juan, tal vez va a encontrar una explicación más amplia del diálogo que tuvo. Pero en resumen es eso. Jesucristo le dijo, tú lo has dicho. Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesucristo le dice, no tengo necesidad de decírtelo, tú lo acabas de mencionar. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué Jesús fue llevado a la cruz si Pilato se lavó las manos? Claro, se lavó las manos porque le dio la posibilidad al pueblo para que escogiera qué hacer con Jesús, porque él no lo podía juzgar. Porque cada vez que hablaba con Jesucristo se quedaba maravillado y de alguna manera asombrado de las respuestas de Jesús. Pero en medio de ese diálogo y en lo posterior pasó algo que parece sorprendente, a mí me parece sorprendente, y es que él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, él tenía claro cuál era su misión, qué era lo que él vino a hacer a la tierra. Y dicen las Escrituras que no puso oposición a que lo mataran. No es que lo capturaron y fue por fuerza que lo llevaron, fue porque él se entregó voluntariamente para ser llevado a la cruz. Pero, curiosamente, Pilato, la autoridad, le reconoce como rey y Jesucristo le dice, sí, tú lo acabaste de decir. Pero luego de eso, el versículo 28 dice que cuando ya los soldados romanos hicieron caso a lo que el pueblo decía más bien, porque Pilato se lava las manos diciendo, yo no los juzgo, júzguenlos ustedes. ¿A quién quieren que salvemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Salvemos a Barrabás. Y que a Jesús, ¿qué hacemos con Jesús? Que lo crucifiquen. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Lo crucificaron. Pero antes de eso, antes de llevarlo a la cruz, dice que le quitaron la ropa, versículo 28, y le pusieron un manto escarlata. ¿Por qué le pusieron un manto a Jesús? Dice que armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban, viva el rey de los judíos. ¿Usted había leído esa parte? Que los soldados romanos entendieron que ese hombre estaba siendo juzgado porque había sido declarado como el rey de los judíos. No porque él lo dijo claramente y se jactó de aquello, yo soy el rey de los judíos, sino porque Pilato y los demás reconocían que había una autoridad incomparable en Jesucristo. Y entonces, anunciando aquello, no lo soportaban. No lo soportaban, no podían lidiar con esa idea. Para ellos era totalmente inconcebible aquello, porque ellos tenían presente en sus mentes y en sus corazones que ellos esperaban a un Mesías que venga a reinar en un reino terrenal. ¿Y cómo era el reino terrenal? Un reino autoritario. Mateo 27 me dicen que está mal. ¿Sí? Es 27, perdón. Me equivoqué, disculpen. Para aquellos que estaban leyendo y no encontraban. Gracias por la aclaración. Mateo 27. Se fue ahí mal el... Mateo 27. Sí, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Y dice que encima de la cabeza de Jesús, el versículo 37, colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. ¿Cuál era el cargo en contra de Jesús que lo llevó a la cruz? Dice que ese letrero decía, este Jesús es el rey de los judíos. ¿Usted quiere saber por qué lo llevaron a la cruz a Jesús? Porque no soportaban la idea de que Jesús fuese el rey. ¿Rey de qué? ¿O rey de quiénes? Jesucristo había hablado tanto del reino de Dios y no cabía duda de que había una sola persona que tenía que gobernar ese reino, que era Él mismo, que ellos no pudieron soportar la idea y le hacían una vez y otra vez la pregunta, ¿tú qué te crees el rey? Dinos la verdad, ese reino que andas proclamando ahí, ¿tú eres el rey? Y Jesucristo no se jactaba, sino que le decía, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Ah, sí, pues según lo que tú has dicho, tú eres el rey. Ok, por eso te vamos a matar. Porque si tú no lo niegas es porque lo afirmas, pues. Y entonces Jesucristo fue llevado a la cruz y en medio de eso aún los que lo mataron lo reconocieron como rey. Burlándose, pero de alguna manera reconociendo que era el rey. No solo de los judíos, el rey del universo. El rey de reyes, señor de señores. El rey del reino de los cielos, el rey del reino que él había anunciado. Y las Escrituras anuncian que una vez que fue obediente y murió en la cruz y resucitó el tercer día, él se apareció a sus discípulos y decía que
la autoridad, toda autoridad le había sido entregada para gobernar sobre el cielo y sobre la tierra. Y por eso podemos hoy declarar y entender, aquellos que hemos ido a las Escrituras y hemos meditado en esto, el mensaje de Jesucristo, que Él es el Rey no solamente de los judíos, sino el Rey del universo. Y también se nos dice que en su segunda venida ya no vendrá en forma de hombre mortal, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Si usted lee el Apocalipsis, la descripción de Jesucristo viniendo por su pueblo, por los ciudadanos de ese reino, Él viene como Rey, como Señor de señores, como Rey de reyes. No cabe entonces duda que nosotros a través de las Escrituras podemos afirmar que Jesús es el Rey del reino de Dios, porque Él es Dios. Y eso es algo que cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador, porque a veces nos hemos quedado solo con la idea de un Jesús que muere en la cruz por mi pecado, y hasta ahí llegamos, tenemos que tener claro que el mensaje más allá de que seamos libres del pecado era un mensaje que exponía un reino. Y ese reino tiene un rey. Y Jesucristo ya no es solamente nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Porque Él es el Señor y Rey de ese reino. Y cuando Él vino a caminar en medio de nosotros, vino a enseñarnos de qué se trataba el reino, cuáles eran las leyes de ese reino, cómo se podía ser parte del reino, quién era el rey, cuál era la condición que nosotros necesitamos para poder ver y entrar a ese reino. Y se nos dijo claramente lo que leímos en Marcos 1. Dice que Jesucristo anunciaba el evangelio del reino de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido, ya todo está dicho y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué les dijo ahí? Creed en ese mensaje y arrepéntense de sus pecados. Y a lo largo de las Escrituras vemos cómo Él anunciaba una y otra vez cuál era el requisito que necesitaba cumplir todo hombre, toda mujer para ser parte de ese reino. Él habló de ese reino más que de cualquier otra cosa. Y ese es el mensaje de Jesucristo. No es solo un mensaje bonito, elocuente, romántico, donde todos podemos decir, ay, es que Jesús es tan bueno, tan misericordioso, murió por mí en la cruz. Uy, ya no importa cuánto peco, porque cada día que peco, Él está en la cruz. Él está en la cruz pagando por mi pecado. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y de alguna manera a Él lo tengo para que me libre del pecado. Y entonces, librándome del pecado, un día voy a ser aceptado delante de Dios. Así hay gente que se queda allí, en ese cristianismo superficial, pero no hemos ido a las Escrituras y entendido que Jesucristo hablaba de un reino donde no solamente Él es el Salvador que nos permite entrar al reino, sino que una vez estando en el reino, Él es el Rey y Señor de señores. Y nosotros tenemos que reconocer su autoridad. No solamente su obra en la cruz para salvarnos, sino su autoridad como Señor, como Rey de ese reino. Y eso es lo primero que quería que podamos meditar. Jesús mismo es Dios encarnado, y aquí es donde todo esfuerzo humano para entender el reino de los cielos encuentra un límite, porque no existe un reino terrenal donde hay un rey que deje su trono para hacerse como sus súbditos y les sirva. ¿Usted ha escuchado cosas semejantes? Que un rey deje su trono para ir no a buscar ser servido, sino a servir. Y no solamente eso, sino que entregue su vida por amor a su pueblo. El reino de los cielos no es comparable con ningún reino terrenal. Y Él dijo que el reino que Él enseñaba, expresaba en sí mismo, no era un reino terrenal. No era un reino que se podía comparar con algo de lo que mencionamos al inicio. Un reino político, un reino con poder terrenal, un reino religioso. No se comparaba. Ni con ningún reino en la antigüedad ni en la actualidad, porque es un reino sobrenatural. Mateo capítulo 4, versículo 23. Ahora me confirma, les voy a pedir que me digan amén por si acaso me equivoquen. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Me dan un amén si lo tienen? Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Amén. Ok, lo leímos. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Solo daba un mensaje feliz, un mensaje elocuente?
acerca de una ideología. No, había un mensaje del reino de Dios que transformaba, que sanaba, que libertaba. Había poder en medio de lo que Jesucristo decía y hacía. Un poder sobrenatural. El mensaje de Jesús acerca del reino venía acompañado de milagros, de prodigios. Venía acompañado de transformación, venía acompañado de libertad. Porque el reino de Dios no solo es un mensaje bonito, elocuente, es una manifestación de amor, poder y de autoridad. Una vez más, ¿cuántas personas no se han acercado a Dios? Tenemos tal vez años diciendo que Jesucristo es nuestro Salvador y creyéndonos cristianos y yendo cada domingo a la iglesia, abriendo de vez en cuando la Biblia. Y solo hemos visto de Jesucristo un mensaje elocuente, bonito, pero no hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es una manifestación de amor, sí, de amor, de misericordia, por cuanto Jesucristo mismo veía a alguien que estaba enfermo y no era indiferente a la enfermedad, veía a alguien que estaba endemoniado y no era indiferente a esa opresión que vivía esa persona. Veía a gente en necesidad con hambre y no era indiferente a eso. Él mismo hizo milagros de provisión. Pero más allá de eso, era una manifestación de poder y autoridad. De poder y autoridad. Porque aunque los reinos de esta tierra, sean los antiguos o sean los actuales que mencionaba, trabajan manipulando a su pueblo, en el reino de Dios no hay manipulación, sino hay transformación. Cuando nosotros somos parte del reino de Dios, nosotros somos transformados. Nosotros tenemos un encuentro sobrenatural con Dios. Tenemos un encuentro sobrenatural con el Rey del reino de los cielos. Y eso era lo que Jesús hacía con la gente que se acercaba a Él. Cada vez que usted vea las Escrituras, usted por un momento dedíquese a analizar los encuentros que tuvo Jesús, no solamente con sus discípulos, sino con cada persona que se encontraba. Y se va a dar cuenta que la gente, más allá de decir y reconocer que Él era el Mesías esperado y que se iba a establecer el reino de los judíos de una vez por todas, había un encuentro sobrenatural que transformaba la mente y el corazón de cada persona que se encontraba con Jesús. No solamente por el milagro que recibía, sino por lo que podían ver detrás de ese milagro. Detrás de esa manifestación de poder, de autoridad, de amor. El mensaje que proclamaba Jesucristo era lleno de poder, de amor, de autoridad, pero también era lleno de sabiduría, muy por encima de lo que alguien podría naturalmente expresar. Jesús explicó claramente en qué consiste el reino de Dios en cada una de sus enseñanzas, en cada palabra, en cada frase, estaban las leyes, normas y cultura de ese reino celestial. Incluso los judíos le decían y siempre le argumentaban: oye Jesús, ¿y cómo es esto que tú vienes aquí a dar un mensaje que suena muy diferente a las leyes que ya Dios nos dio? Si tú dices que vienes de Dios, ¿cómo puede ser posible que ese mensaje que tú das vaya en contra de las leyes? ¿Cómo puede ser posible que te pongas a hacer cosas en el día de descanso, en el cual no podemos hacer absolutamente nada? Y ahí había gente confrontándolo. ¿Cómo puede ser posible que tú, si eres un mensajero de Dios, te sientes ahí a la mesa con los pecadores? Eso va en contra de nuestras leyes. Y Jesucristo, las Escrituras dicen que no vino a quitar esa ley que Dios había establecido, sino que vino a perfeccionarla, vino a darle sentido. Vino a darle sentido porque para esa época la gente que estaba alrededor de Jesús había hecho de la religión su reino y no habían estado dentro del reino de Dios y reconociendo a Dios como el Rey, porque lo tuvieron enfrente y ni siquiera lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un reino religioso, en el cual más importante eran las normas y las leyes que la misericordia, que el amor. Y por eso incluso los mismos sacerdotes, fariseos, oprimían al pueblo para que se sometan a esas leyes, aunque el pueblo ni las sentía. Solo lo hacían porque les tocaba. Y habían hecho, por ejemplo, de los sacrificios un negociado. Y ahí Jesús, lleno de celos alguna vez, celo santo de parte de Dios, llega ahí al templo y ¿qué hace? Derriba todo ese mercado que tenían allí, cuando en realidad debería ser un acto que nazca del corazón de hombres y mujeres arrepentidos, acercándose a Dios para expiar sus pecados y llevar no solamente ofrendas, sino un sacrificio. Ya se ve vuelto un negociado. Un negocio. Y Jesucristo viene a romper con todo eso, y no es que quiera quitar o abolir las leyes que habían sido dadas por Dios, sino que vino a darle sentido y a decir claramente que esto no se trataba
de normas o leyes expresadas por parte de los hombres exteriormente, sino de que en nuestro corazón aprendamos a reconocer primero quién es el Rey del reino de los cielos, y que ese corazón que reconoce quién es el Rey del reino de Dios, del reino de los cielos, entonces por amor a ese Rey, cumpla con algo tan sencillo como amar a su Rey y amar a sus conciudadanos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. No es otra cosa sino expresar que nosotros necesitamos aprender a amar al Rey del reino de los cielos y amar a los otros que pertenecen a ese reino. Y aún más allá, a aquellos que no pertenecen al reino, que aún no son parte del reino, por amor entonces, estamos llamados a servirles también para que conozcan de ese reino. O sea, a nuestro prójimo, a todos. Cuando Jesús se encuentra con un maestro de ley judío, un fariseo muy reconocido llamado Nicodemo, le explica ese evangelio del reino de una manera peculiar y le expresa que para ver y entrar en el reino de los cielos era necesario volver a nacer. Eso está en Juan 3. Se encuentra con un hombre, un fariseo llamado Nicodemo y le dice, mira, tú que eres tan religioso, tú que eres muy sabido, tú que has leído tantas las escrituras, que te crees muy sabio, yo quiero decirte algo. No puedes ver ni entrar al reino de Dios. No puedes ver ni entrar al reino de Dios si no hay un nuevo nacimiento que viene del Espíritu. Por eso el reino de Dios era una manifestación de poder sobrenatural. Porque humanamente no podemos nosotros entrar al reino de Dios cumpliendo un conjunto de reglas, un conjunto de normas. No podemos nosotros entrar al reino de Dios creyendo que cumpliendo un conjunto de reglas, entonces yo tengo acceso, como muchos creen. Muchos no creemos que haciendo cosas bondadosas y buenas, entonces tenemos un pedacito ganado en el cielo. ¿Usted se ha escuchado o ha pensado así? Que haciendo ciertas cosas. Y aún usted dice, no, pero los cristianos la tenemos clara. No, aún muchos que van el domingo a la iglesia fielmente, creen que por ir a la iglesia van a ser parte de ese reino. No se distraiga con... Los que somos padres entendemos lo que es tener la bulla de un niño ahí. No se distraiga. Yo ya estoy curado. 2 niños tengo. No se distraiga. Póngale atención al mensaje. Porque, como decía alguien alguna vez me dijo, cuando estemos en la calle vamos a escuchar mucho ruido. Y en el día a día va a ser muy difícil poder atender a la voz de Dios si no aprendemos a dispersar un poco ese ruido, hacerle un lado el ruido y escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Así que es buena práctica el que tengamos ruido. No se preocupe. Más bien concéntrese. El reino de Dios es expresado con poder. No solamente por los milagros físicos que ocurrían, por las liberaciones que habían con aquellos que estaban endemoniados, porque Jesús cuando predicaba pasaba esas cosas sobrenaturales, sino porque cuando se enfrentó con un fariseo, Nicodemo, una persona experta en leyes religiosas, le dijo, hay una obra sobrenatural más allá de los milagros o las cosas que ustedes esperan. Y es que en el reino de Dios, para que tú puedas verlo y entrar por ese reino, es necesario que vuelvas a nacer, no naturalmente, sino espiritualmente. Y eso es algo que solamente Dios lo puede hacer en el corazón o en la vida del hombre. Eso es algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Nicodemo no entendía. Obviamente no entendía. Cualquiera de nosotros no puede entender eso. ¿Cómo es que volvemos a nacer? ¿Cómo es eso de una vida nueva? Pero Jesucristo una y otra vez decía aquello y explicaba acerca de esa nueva vida. Por eso decía, creed en el Evangelio, pero también arrepiéntanse de sus pecados. Reconozcan que le han fallado al Señor. Reconozcan que no hemos cumplido lo que Dios nos ha dejado estipulado o la forma en cómo Dios quiere que vivamos. Y entonces, arrepintiendo de nuestros pecados, vamos a aprender a depender de Dios para poder agradarle a Él. Y esa obra sobrenatural que nos permite a nosotros tener una vida nueva y una vida agradable a Dios, ¿de dónde viene? Si no es de Dios mismo, del poder sobrenatural de Dios. Por eso el reino de Dios se manifiesta con amor, poder sobrenatural, autoridad. Y Jesucristo enseñaba con sabiduría acerca de este reino. No se trataba de una religión, se trataba de un poder transformador, se trataba de un mensaje que transforma el corazón del hombre, donde Jesucristo mismo, siendo el Rey, venía a estar en medio de nosotros y enseñarnos. Por eso el reino de Dios no se
no consiste en un conjunto de reglas, normas o eventos que te aseguran un puestito en el cielo. La gente dice, que yo quiero asegurarme un puestito en el cielo cuando muera. Mientras aquí en la tierra, no importando muchas veces cómo vivamos, haciendo lo que querramos, mientras algunos piensan que mientras intentemos cumplir un poquito de esa norma, un poquito de eso que se dice o que me han enseñado en X religión, entonces voy a ser aceptado delante del Señor. No hay nada más alejado de la verdad que eso. El reino de los cielos es totalmente contrario a cualquier tipo de religiosidad. El reino de los cielos es totalmente contrario a cualquier tipo de religiosidad. Cuando volvemos a nacer y somos parte de ese reino, nuestra forma de vivir cambia por completo. Porque en ese reino celestial ya no vivimos para nosotros y nuestros deleites, sino que vivimos bajo el señorío de Jesucristo, del Rey. Es decir, bajo la voluntad de quien me amó y se entregó por mí. Vivo para aquel que me hizo libre del pecado y me rescató del reino de las tinieblas para trasladarme al reino celestial. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Rey? ¿Usted ha creído en el reino de Dios? ¿Usted tiene claro el mensaje que Jesucristo vino a enseñar? Y no solo tenerlo claro, ¿usted ha creído en ese mensaje? Si Jesucristo es el Rey, entonces deberíamos obedecer todo lo que Él dijo. Pero algunos a veces ni siquiera conocemos porque nos da pereza abrir nuestras Biblias cada día y poder enterarnos mucho más de lo que Jesucristo enseñó acerca del reino. U otros tal vez vivimos en un reino en el cual la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos y de nuestra ocupación en la mente nos invita a solamente estar trabajando para los deleites, afanes y riquezas de este mundo. Y nos olvidamos por completo. Y esto lo digo sobre todo para aquellos que alguna vez ya han puesto su fe en Cristo y dicen, no, yo sí creo en Jesús. Sí, pero la pregunta es, hoy en día, ¿qué mueven tus decisiones? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Y vamos a hablar un poquito de eso. Muchos aún yendo a iglesias evangélicas, cristianas, de cualquier religión que tenga a Cristo, tal vez ahí en el centro, creyendo incluso que son cristianos, no tenemos a veces la más mínima idea de lo que es el reino de Dios y vivimos una religión vacía, llena de reglas que no nos va a salvar. Solamente hay una cosa que nos puede hacer parte de ese reino, y es que obrando Dios con un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a depositar nuestra fe y nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Y entonces vamos a declarar que Jesucristo no solo es Salvador de nuestras vidas, sino el Rey de nuestras vidas. El reino de Dios, de los cielos, está aquí presente de manera tangible, real. Y usted puede ser parte de ese reino de manera inmediata. Lucas capítulo 17, por favor, acompáñeme. Lucas 17, versículos 20 al 21. Lucas 17, versículo 20 al 21. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Muy interesante esto. Lucas 17, versículo 20 al 21. Los fariseos le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contesta, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Más allá de las señales visibles, de los milagros, más allá de los lugares donde usted puede decir, ahí en ese lugar se expresa el reino de Dios, hay algo que Jesucristo dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Hablando de su presencia y hablando hoy del Espíritu Santo en medio de nosotros. El reino de Dios es visible, más allá de las señales o de un lugar, porque en la persona de Jesús mismo estaba ese reino. Y ahora sabemos que Él está en todo aquel que ha decidido creer en Él por medio del Espíritu Santo. Es decir, sabemos que hoy el reino de Dios es visible, real y está en constante crecimiento. Aunque Jesús no esté físicamente hoy con nosotros, porque ha dejado ahora el Espíritu Santo que mora en vosotros, para que de esa manera
hayan hombres y mujeres con vidas nuevas y transformadas que evidencien que ese reino está hoy aquí en la tierra. Aunque Jesucristo ya no está más con nosotros físicamente, hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros para que ese reino sea evidente ante aquellos que aún no conocen de ese reino. Y no solo que se hace evidente a través de sus hijos el reino de Dios, sino que se extiende y crece por medio de la predicación de su mensaje para que muchos más sean parte de ese reino. Jesucristo dejó una sola misión para nosotros, los ciudadanos de ese reino, y es que podamos ir a anunciar lo que Él nos dejó a nosotros aquí en las Escrituras, el mensaje del Evangelio. Y ese fue el gran mandato que nosotros, la gran misión que nosotros tenemos. El ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, el ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando todo lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, lo que los discípulos enseñaron en lo posterior a sus discípulos. El mensaje del reino tiene que ser predicado y eso es lo que hace que el reino de los cielos se extienda y crezca. Eso es lo que permite que más personas, no siendo parte de ese reino, puedan conocer de ese reino y sean parte. No importando su condición, no importando su pasado, no importando su color de piel, su nacionalidad, apellido, condición social, no importando su pecado mismo, Dios quiere y anhela que cada ser humano pueda ser parte de su reino. Hermanos, no vivimos en un reino exclusivista, donde solo unos pocos se creen merecedores de ese reino, o solo unos pocos creen que pueden o son ya parte de ese reino, sino que las Escrituras declaran que Dios anhela que muchos más sean parte de ese reino. ¿Cómo? Cuando el mensaje del reino es anunciado a otros que no le conocen, hablando del amor inagotable de Dios para perdón de nuestros pecados, pero también mostrándose y expresando el señorío de Cristo, las personas puedan creer en ese mensaje, pero también puedan llegar al arrepentimiento, a reconocer que le hemos fallado al Señor, a reconocer que somos pecadores y que le necesitamos. Y que necesitamos del poder transformador del Espíritu Santo para ser parte de ese reino. Y entonces el reino se extiende, el reino crece, no es un reino estático. Y Él le ha placido a usarnos a nosotros, participantes del reino de Dios, para ese propósito. Porque es por medio de nosotros que vamos y testificamos lo que hace en nosotros, cómo es vivir en el reino de Dios y cómo hemos recibido palpablemente su amor y su misericordia. Y le decimos a los demás, cree tú también y arrepiéntete de tus pecados. Y si otro cree y se arrepiente, entonces también es parte del reino. A mí me gusta mucho cuando Jesucristo en Hechos 1 deja la gran comisión, o se narra la gran comisión para sus discípulos. Porque en Hechos se narra cómo Jesucristo les dijo, y ustedes me van a ser testigos. O sea, no solamente se trata de ir a ser maestros que enseñan, o personas que anuncian de un mensaje, que incluso muchos de nosotros a veces ni experimentamos ni conocemos, pero lo decimos con total ligereza, sino testigos fieles de lo que nosotros podemos vivir cuando nos acercamos a Dios. Hermanos, si usted no ha podido, le digo acá para aquellas personas que ya conocen al Señor hace algún tiempo, si usted no ha podido experimentar el poder de Dios, no va a poder ser testigo de nada. Si usted no ha podido tener un encuentro con Jesús verdadero, transformador en su corazón, y no hay un antes y un después, no hay un antes y un después. Hoy día ha sido el día de los ruidos, ¿no? No hay un antes y un después en su vida después de haberse acercado a Jesucristo. O sea, no hay un antes y un después que se pueda evidenciar desde que una persona entró al reino de Dios. Entonces no tiene usted nada que decir. Todo lo que diga va a ser de conocimiento para afuera, superficial. Pero si usted ha tenido un encuentro con Jesucristo y usted ha puesto su fe en el Señor y usted se ha arrepentido de sus pecados y ha experimentado el poder del reino de los cielos, usted ahí entonces va a ser testigo fiel, no de lo que Dios puede hacer en otros, sino de lo que Dios ya hizo en usted. Y entonces usted lo manifiesta a otros y les explica acerca del reino de Dios. Y les dice, si ese mensaje de poder me transforma a mí, también lo puede hacer en ti.
Y no le digo que usted vaya a contarle a todo el mundo los pecados en los que usted vivía, pero sí hay maneras de poder expresar claramente qué significa vivir en el reino de Dios y cómo aquellos que estamos y reconocemos a Jesucristo como Rey, tenemos una esperanza más allá de las cosas terrenales que tenemos, que son efímeras, que se pierden. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Me encanta esa palabra embajadores. Creo que todos hemos escuchado lo que es un embajado, lo que es un embajador, lo que es un cónsul, lo que es un representante de un país en otra nación. Nosotros somos embajadores de ese reino, somos embajadores del Rey, de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. ¿Qué les rogamos a las personas que no son parte del reino? Vuelvan a Dios, sean parte de ese reino. Por eso todos nosotros tenemos esa tarea, esa misión, ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Por eso nosotros, que somos ciudadanos de este reino, actuamos hoy como embajadores, representantes del Rey, llevando ese llamado a los que aún no entran al reino para que vengan y entren. Eso es nuestro trabajo y nuestra misión. Nosotros como iglesia hoy, Iglesia de Cristo, representamos al reino de Dios en la tierra y por esto la iglesia no es un lugar. Es algo vivo, es algo en movimiento, es un grupo de ciudadanos, es un grupo de embajadores, es un grupo de personas. Y por eso estoy tratando cada vez que me reúno con los líderes, mentores aquí en la iglesia, y hoy lo expreso también a ustedes. Hermanos, expresémonos bien cuando hablamos de la iglesia de Cristo, porque a veces es natural nosotros reconocer al lugar donde nos congregamos como la iglesia. Y decimos muchas veces a una persona, te invito a la iglesia. Y las personas cuando van por un lugar dicen, allá está la iglesia. Aunque esté vacío el lugar. Decimos, allá está la iglesia. Correctamente hablando, por el significado de las palabras, eso es un lugar, es un auditorio, es un templo, si le quiere decir. Pero no es la iglesia. La iglesia son todos sus ciudadanos donde quiera que estemos. Los ciudadanos de ese reino donde quiera que estemos. Esa es su iglesia. Hoy nos podemos reunir aquí y por eso hoy aquí está la iglesia. Alguna vez yo fui a una iglesia muy grande, a congregarme con una iglesia muy grande en Colombia y yo dije, voy a ir a la iglesia. Y cuando era una iglesia tan grande que tenía 4 o 6 celebraciones, donde cada celebración entraban unas 2,000 personas en un auditorio inmenso, una mega iglesia, como le dicen en Colombia. Y cuando yo estaba afuera, se tenían que hacer largas filas, pero largas filas para poder entrar. Y había un bloque de personas, porque como eran tan largas las filas que teníamos que dar varias como vueltas a las cuadras, habían como solares, como solares vacíos, donde todos nos agrupábamos para hacer la fila. Entonces ahí en el solar vacío hacíamos la fila, ¿no? Como gusanitos. Estábamos ahí haciendo la fila y la fila siempre se iba moviendo. Pero las personas que estaban de ujieres, los de protocolo, los que estaban ordenando la fila, a mí nunca había entendido esto de por qué en ese momento ellos nos decían iglesia. Iglesia, por favor, organicémonos mejor, pongámonos todos en la fila, iglesia. Y yo lo escuchaba y yo decía, este está loco, si la iglesia está allá. Yo recién voy a entrar a la iglesia. ¿Por qué me dice a mí iglesia si estamos en un solar vacío? Y yo decía, después que terminó la enseñanza, ya que me iba a la casa, es que la iglesia no es el templo, el auditorio, el lugar. La iglesia soy yo y por eso es que me decía, iglesia, ordénense, iglesia, por aquí, iglesia, tengamos cuidado, nos tropezamos. Ellos estaban cuidando todo el trayecto hasta que entrábamos como más de 2,000 personas a ese auditorio. Y tenían como 6 cultos. Era una cosa impresionante. Nunca había estado yo en una mega iglesia de esta magnitud, que aquí en Ecuador no existe. Pero ellos habían entendido y yo decía, claro, por eso son bastantes, porque ellos entendieron que ellos son la iglesia de Cristo, ellos son el reino de Dios y se extienden todos los días porque cada uno a entender que donde usted está, ahí está el reino de Dios presente y tienen clara su misión. Y por eso es que son miles, pues. Son miles.
Y Dios les había propuesto un lugar para reunirse un domingo. Bueno, era domingo que yo fui, porque tenían cultos sábado, desde el sábado comenzaban los cultos de ellos. Tenían como 8 cultos. Sí, era una cosa impresionante. Y cada culto entraban de 2.000 a 3.000 personas. Y yo allí me llevé la grata impresión y el grato despertar en mi mente de que la iglesia no es solo una organización, no es una estructura jerárquica como a veces pensamos. La iglesia es semejante a un organismo vivo que crece, que se mueve. Por eso continuamente decimos que la iglesia está en movimiento, porque la iglesia en sí misma es un movimiento, más que una organización. Es decir, un grupo de personas que no están estáticas, como a veces pareciera que sí, ¿no? Estáticas un domingo en un lugar, y a eso le llamamos iglesia. No es así. La iglesia es un grupo de personas que tienen una causa o objetivo en común: expandir el reino de Dios. No es que nosotros lo establezcamos en la tierra en nuestras fuerzas, sino que Dios mismo lo establece en Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando resucita y cuando deja al Espíritu Santo que transforme el corazón de las personas. Nosotros lo que hacemos es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer: anunciar el mensaje del reino de Dios, para que ese reino se expanda, crezca. Sin embargo, sabemos muy bien que aún en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Porque muchos se han quedado en el reino de la religiosidad pensando que se trata de buscar más y más bendiciones para sí mismos. Y no hemos entendido que si Dios nos bendice, es para que podamos bendecir a otros. Concluyo, todos somos participantes. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, participantes activos en el reino de Dios. No existen en el reino de Dios miembros inactivos, miembros pasivos. Lo que pueden ver son espectadores, personas que les encanta escuchar, personas que les encanta acercarse, pero que no han experimentado el poder transformador de Dios y no quieren ser parte del reino de Dios. Porque aquellos que somos parte del reino de Dios, tenemos claro quién es nuestro Rey, cuáles son las enseñanzas y normas que se enseñan en el reino de los cielos, y a qué estamos llamados nosotros, como única misión de ese reino. Y todo aquel que es parte de ese reino está de manera activa, adorando al Rey, pero haciendo también su misión. Y aquellos que no lo están todavía, o recién estamos conociendo el reino de los cielos y quién es nuestro Rey, y ahí nos hemos pasado tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto tiempo usted le ha llevado recién conocer, y ahí vivimos una fe no sencilla, una fe simple, una fe sin poder, una fe, entre comillas, sin manifestación de parte de Dios, y nos volvemos nomás oyentes, nos volvemos nomás oidores. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que podamos ser parte de ese reino de Dios de manera real, tangible. Todos tenemos, hermanos, un reino al cual servimos. ¿Cuál es ese reino al que usted pertenece? ¿Quién es el rey de su vida? Según usted responde esa pregunta o esas preguntas, entonces van a ser las decisiones que usted tome hoy y mañana y para el resto de su vida. Y yo le animo a que, si aún no hemos hecho de Jesucristo nuestro Rey, lo haga hoy. O si aún usted no ha visto a Jesucristo como su Rey, a pesar de ya haber hace mucho tiempo leído las Escrituras, venido a una iglesia o escuchado del Evangelio, yo le invito a que hoy se ponga a cuentas con Dios. Va a ser un buen día también para que podamos ponernos a cuentas con Dios y podamos decirle: Señor, tú eres mi Señor. No solo de palabras, Señor, sino tú eres mi Señor. Y hoy, Señor, estoy dispuesto a poder entregar todo lo que soy delante de ti. Porque Él murió en la cruz, derramó su sangre, dice las Escrituras, para que nosotros podamos ser libres de ese reino de las tinieblas, del pecado, y podamos ser trasladados al reino de Dios, al reino celestial. Pero hay un reino visible, real, tangible. Y usted dice: ¿pero y quién? Entonces ese reino solo nos juntamos entre nosotros. No. Jesucristo oraba en Juan 17, el Padre le decía: yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Porque Jesucristo, mientras Él viene por segunda vez, Él anhela con todo su corazón que nosotros estemos en medio de aquellos que no pertenecen al reino, para testimonio de que el reino es real.
para que ese reino se haga visible. Algunas veces estaremos como hoy, reunidos todos los que pertenecemos al reino. Y nos vamos a gozar y vamos a compartir, nos vamos a amar, nos vamos a servir unos a otros, nos vamos a animar. Ya mismo Dios permita, vamos a comer juntos. Qué maravilloso cuando estamos todos los del reino juntos. Pero no podemos estar siempre juntos. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer durante la semana, ¿verdad? Y la pregunta es, allí donde estemos, ¿dejamos de ser parte del reino de Dios? No, seguimos siendo parte activa del reino de Dios con un llamado claro. Anunciar que ese reino es real y que el rey de ese reino celestial vino a la tierra hace 2000 años a caminar en medio de nosotros. Y que por amor fue a la cruz. Y que ahora, aunque ese rey no está visiblemente, tangiblemente, corporalmente con nosotros, sabemos que sí está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Repito nuevamente, Él está en nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso dicen las Escrituras, ¿verdad? Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros es lo que nos lleva ¿a qué? A obedecer al Rey, a obedecer los mandatos del Rey, a alabarle al Rey, a conocerle cada día más y a hablar con sabiduría a otros que no conocen de ese reino. Ese Espíritu Santo es el que nos guía, que nos da sabiduría y que también nos consuela en momentos de dolor. Si usted ha pasado situaciones adversas, no solo durante esta semana, tal vez durante el mes, durante el año. Yo ayer recordaba, estaba con una hermana que perdió un familiar y mientras daba un mensaje recordaba cuán privilegiados somos los que tenemos a Jesucristo como nuestro Rey, porque aguardamos en la esperanza viva de que los años que vivimos en esta tierra, que son efímeros, que son como la neblina, no acaban con una enfermedad o con la muerte física, sino que aún más allá tenemos una vida eterna que nos espera junto a nuestro Señor. Y la promesa y la esperanza es que cuando Él venga por segunda vez, Él va a venir por los ciudadanos de su reino. Y todos aquellos que aún inclusive han muerto, pero han puesto su fe en Cristo Jesús, van a resucitar. Y estaremos un día con el Señor de una vez y para siempre, por la eternidad. De eso se trata el reino de Dios. Un reino eterno. No es perecedero, no es efímero, no es momentáneo. Es eterno. Y en Jesucristo lo conocimos, ese reino. Y conocimos al Rey mismo. Qué glorioso que es eso. Por favor, le invito a que podamos orar ahí donde está y podamos decirle al Señor: Señor, amado Dios, aquí estamos, Señor. Padre, muchas veces hemos escuchado de ti, hemos ido a las Escrituras, pero muchas veces también hemos dejado a un lado tu mensaje claro y tal como tú lo expresas. Señor, aquí estamos para reconocerte como el Rey de nuestras vidas. Señor, aquí estamos para doblegarnos delante de ti, a poner toda nuestra confianza en ti, amado Rey. Hay un reino visible que tú viniste a establecer y a acercarlo a la tierra. Lo acercaste a nosotros, Señor, por amor. Y ahora, con tu sacrificio en la cruz, todos nosotros podemos ser parte. Todos nosotros podemos entrar, podemos degustar de ese reino. Gracias, amado Dios, por no vernos como tus enemigos y dejarnos allí alejados. Dejarnos allí en un fango de lodo, de pecado, alejados de ti, Señor, sin ninguna esperanza, sino que tú mismo has venido a expresar tu reino con amor, poder, misericordia. Y hoy nosotros, Señor, estamos agradecidos. Por eso te adoramos. Por eso, Señor, te reconocemos, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios justo, eres un Dios eterno, eres un Dios santo. Eres un Dios misericordioso. Eres hoy nuestro Dios y nuestro Señor. Y hoy, Señor, venimos con corazones arrepentidos también, porque muchas veces hemos querido creer que ser parte de tu reino, Señor, es venir solamente un domingo de brazos cruzados o abrir la Biblia de vez en cuando en realidad ser parte de tu reino es ser tu hijo, ser tu discípulo. Ser, Señor, un ciudadano del reino que tiene clara su misión. Y no amoldarnos a que los reinos terrenales o a que los reinos religiosos, ideológicos, políticos nos puedan llevar a ser o a vivir. Señor, hoy queremos rogarte que nos sigas enseñando acerca de tu reino y nos sigas, Señor, doblegando
en todo nuestro ser, para que podamos reconocerte como nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje, por esta reflexión. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Tú hablas, Señor, a nuestras vidas, justo a tiempo cuando te necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.